Saludos personas, bienvenidos a este episodio especial, o tal vez no tan especial, de Navegando el Espectro. Hoy por acá vamos a hablar de salud mental. Creo que esto es algo, y justo por eso tengo como a la persona invitada que tengo aquí. Porque creo que es algo que va también mucho más allá de cualquier neurodiversidad, de cualquier cosa. Es algo mucho más importante para todos en el espectro humano. Entonces, aquí estamos con el señor Diego Barracuda del podcast de No Sos Especial. Y que de hecho, una de las razones por las que No Sos Especial siempre me aparece como una vara de salud mental para mí, y porque creo que así es. La paz que me da escuchar las historias. Y es como, madre, qué bien. No soy el único, pero bueno. Sí. Don Diego, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, este episodio definitivamente no es especial. Y tengo que decirte que probablemente ninguno. Esa es la realidad. Y sí, No Sos Especial definitivamente sí es un podcast que nace por lo menos, que tiene una base de salud mental, que tiene un propósito detrás que tiene que ver con salud mental, que puede ser que tal vez no todo el mundo llegue a verlo de primera mano, porque al final de cuentas también es un podcast de entretenimiento, ¿verdad? Pero tiene un propósito. La razón de ese entretenimiento también es que por medio de historia la gente recuerde que sea por lo que sea que esté pasando, no es la única persona a la que le pasa, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no estamos solos, ¿verdad? Que todo el mundo pasamos por esto y además el hecho de poder compartir historias de otras personas que pasaron por un momento feo o incómodo y ahora lo pueden contar y mejor aún, ahora se pueden reír y lo pueden compartir con otras personas para que se rían también, es una gran señal de que esa historia se superó. Entonces las otras personas que están ahí viviendo eso en ese momento van a poder decir, bueno, en algún momento voy a estar ahí y voy a poder hacer lo mismo. O sea, hay que tener paciencia nada más, pero sí se puede. Buenísimo, mae. No, y esto también. Yo siempre lo he visto así como de eso, y de hecho por eso me cuadra escucharlo, porque para mí es eso. Es como a veces uno dice, es como, ¿será que solo a mí me pasó esa vara de que no logré llegar al baño a tiempo, mae? Exacto. Y son cosas que le quedan, y tal vez eso le pasó a uno cuando estaba carajillo, pero después escucha la historia de alguien que le pasó más grande y es como, ok. No, y hay veces que hay gente Oye, que arrastra como arrastra inseguridades por una cosa que le pasó de pequeño que ahora nunca, como que tal vez nunca se sentó a pensar como, en realidad, ya yo creo que ya yo superé esto o esto es lo que le puede pasar a cualquiera, pero nunca, o sea, uno necesita como ese proceso de conciencia de decir, sí, en ese momento fue vergonzoso o fue difícil, pero creo que en este momento, por lo que he escuchado, por lo que he visto, a mucha gente le ha pasado y creo que ya puedo liberarme de todas las vergüenzas e inseguridades que me ha generado esa situación en el pasado, ¿verdad? Sí, de hecho, y por eso, bueno, lástima que como anda una gripe por ahí y se nos enfermó Chris, porque me gusta mucho ahí el balance entre los approaches, Ajá. tanto de Chris porque de hecho íbamos a tener una invitada que era Cristina de Vaso Lleno, pero lastimosamente se enfermó. Espero que cuando esto salga ya esté mejor, porque si no sería muy mal que pase tantos meses enferma. Y justo porque es que es un balance importante, que es un balance de hacer todo el brete de introspección para aprender. De hecho, más bien voy a dejar eso como a un ladito para ir a algo que quería tocar primero, y es desde tu perspectiva, perspectiva de Diego, para vos, ¿qué es salud mental? Porque puede ser algo muy amplio, puede ser algo muy específico para Sí, la creo gente. que, y esto, como uno lo está preguntando, lo voy a responder, esto es lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿verdad? Es aprender a poder regular nuestras emociones y poder usarlas y sentirlas todas y usarlas como se deben. Durante mucho tiempo hemos creído que emociones como la tristeza tenemos que evitarlas, tenemos que pelear contra esas emociones, hacer todo lo posible para no sentirlas, cuando en realidad cada emoción tiene una función, existe por algo, ¿verdad? Entonces, para mí la salud mental es empezar a entender eso y empezar a entendernos a nosotros también,
entender que las emociones tienen una función, que tienen un límite también, o sea, que hay que saber regularlas por eso, ¿verdad? Hay que sentirlas durante un tiempo, pero también hay que saber que hay que también dejarlas a un ladito y seguir con nosotras también y aprovechar todo ese abanico de emociones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nos pasa que, a mí me pasó durante mucho tiempo, que lo único que podía sentir era como tristeza o ansiedad, o sea, tristeza o miedo, ¿verdad? Nada más. Y uno empieza como... Y porque todo lo empieza a definir uno a partir de esas dos emociones. En el momento en que uno dice, no, suave, no voy a decir que tengo ansiedad. Voy a especificar 3, 4 emociones que estoy sintiendo en este momento que yo sé que están ahí porque las estoy encerrando en ansiedad, ¿verdad? Y también aprovechar cuando uno está sintiéndose un poquito de paz o está sintiendo un poquito de felicidad, ¿verdad? Y sin duda, que lo dije ahorita, el autoconocimiento. Es la capacidad de poder entendernos para poder regular esas emociones, pero también poder... lidiar mejor con nuestro contexto, ¿verdad? Poder lidiar mejor con nuestro entorno, con la gente que nos rodea, con las situaciones que nos pasan y al punto de que cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos también a entendernos y a conocer mejor a las demás personas, ¿verdad? Entonces es algo que no es solo hacia adentro, sino que termina siendo hacia afuera también. Entonces para mí eso es salud mental. No, y buenísimo, y justo lo que estabas diciendo ahora como de adentro hacia afuera, para mí por lo menos en lo que ha sido como mi viaje porque yo siempre lo veo como una vara que es como un viaje, cuando uno empieza es como, estoy muy hecho mierda, ¿qué hago? ¿O qué es esto? Entonces ya uno empieza como a leer o a estudiar o a ir a un psicólogo o lo que sea, o a hablar con compas, y ahí para mí es donde como empieza el viaje, y ahí uno empieza a descubrir un montón de cosas, y justamente es como muy tuanis verlo, por lo menos cuando trato de verlo en mí mismo, porque bueno, los diagnósticos de depresión, de ansiedad, y el último que fue hace 5 años, que fue el diagnóstico de autismo y déficit de atención, y después ya en esos 5 años, porque justo eso pasó en una época que estaba como de burnout ya tostado. De hecho, creo que es como lo más bajo que he estado, incluso muy por debajo de... ¿Qué año fue hace 5 años? 2018. 2018. Qué añito, man. Por dicha fue algo como más global. Sí, y de hecho lo veo. No sos especial. Exacto. No, y lo veo con mucha gente. Sí. Y todo es, y tratar de ver como todo ese viaje y todo lo que ha pasado, por lo menos en mi vida en los últimos 5 años, es como, qué tuanis. Y de hecho un poco también la idea mía después de llegar y decir el podcast es porque justamente todas estas oportunidades se han presentado y he podido estar y hablar de parte de mis compañeros autistas, o de otras personas, en foros grandes y demás, y es como, bueno, y justamente esa oportunidad de poder hablar me ha permitido aprender un montón. Claro. Entonces como, tal vez si hago un podcast donde nada más como hablemos de estas varas de una manera muy abierta, no solo yo voy a aprender, que un poco es también ahí la vara egoísta de aprender, y dime, tal vez alguien viéndolo es egoísta si te lo dejas vos. Exacto. Por eso fue la vara de grabarlo. Exacto. Y es justamente verlo también como ya cuando pasa por algo triste, por algo, lo que sea, simplemente lo acepto y lo dejo fluir. Y ya. Cuando más bien antes era, uno se aferra a esas cosas que lo empujan después a otras cosas. Y puedo ver también toda esa vara como desde adentro uno empieza a aceptar lo que vos decías, todo el abanico de sentimientos, y a tomarlos por los que son, es parte de la experiencia humana, de la condición humana, y obviamente no podemos como tampoco dejarnos así, nada más aprender de nosotros mismos y ver cómo hacemos para... Sí, y para esto estar mejor. Que te decía, que en el momento en el que nosotros aprendemos a estar mejor,
y aprendemos a entendernos y a conocernos más, a profundizar en lo que somos, empezamos a entender más a las otras personas, porque lo mismo, vuelvo a repetir, voy a sonar sobre repetido, pero es que No, pues, no somos especiales en el sentido de que, si bien somos muy diferentes en muchas cosas, sentimos las mismas emociones, ¿verdad? sí. El cerebro genera esas mismas emociones por alertas o Y reacciones químicas, y exacto. etcétera. Entonces, es más sencillo poder saber o detectar cuando alguien no la está pasando bien, ¿verdad? Y que tal vez no tenga las herramientas. Obviamente uno no le va a dar las herramientas porque eso es un proceso personal de cada uno, eso sí es muy Correcto. de cada uno, pero uno puede poder entenderlo y poder abrir el espacio a esa persona para hablar, que eso es lo otro que pensé cuando te escuché, que es que necesitamos más gente que pueda hablar del tema, ¿verdad? Y sí, obviamente gente profesional es importante, pero también es importante ver a la gente que pasó por una situación complicada con respecto a su salud mental. De ahí todo esto de contar historias y demás, a final de cuentas es abrirle espacio para que otras personas sientan eh, espacios para poder conversar también y Sí. decir, es como, hey, sí se puede hablar del tema, ¿verdad? No me lo tengo que guardar yo, se lo puedo decir a alguien más también, me puedo abrir con, ¿verdad? Eso. Sí, sí, y también tener como, ir generando esa cultura de, "Mae, que nadie me va a juzgar", porque también lo que vos estabas diciendo, que uno puede sentir cuando alguien no está tan bien, es como, "Mae, ¿quieres ir a comer algo? Quiere que me siente aquí a la par suya y exista, nada más". Ujú, exacto, exacto. Y uno también como que va midiendo esas varas. Sí, Mae, y ahora que hablabas como de historia, y eso es algo también como que me agrada, porque a veces uno compartiendo sus historias de la gente también puede darse cuenta que no son especiales. Es que es un término que me cuadra mucho. se lo vamos a Va a estar pasar. recordando a cada rato. Sí, sí. Bueno, de hecho, creo que en el primer episodio que grabé el podcast lo mencioné y me acordé y yo, mira, Barry. Mae, y ahora que también, bueno, que yo estaba hablando como de ese camino, ese road trip de aprendizaje sobre salud mental. ¿Cómo, cómo ha sido el tuyo? O sea, ¿cómo comenzaste? Ok. Este, y, y Sí, cómo ha ido ese... digamos, todo empezó, a ver, eh, tengo desde el 2000, creo que 16, 17, como de estar yendo a terapia, pero ya hace varios años me habían dado de alta, solo que yo sigo yendo de vez en Ujú, cuando, porque ya te voy a explicar por qué. Pero digamos, cuando la vara explotó, cuando yo ya no pude más y tuve que ir, ya venía de varios años. Yo soy de San Carlos, ya tengo 14 años, 14 años de vivir en San José. Casi la mitad de mi vida, diría, pero ya, la realidad es que no es la mitad. Ya son varios años. Y esa transición fue muy heavy para mí. Aunque parezca que moverse de un lugar a otro dentro del mismo país no es nada, ujú, sí pega bastante, especialmente cuando sos una persona nueva ahí, ¿verdad? claro. En esa época fue en el 2000. Bueno, yo vine en el 2009, después me volví un tiempo para San Carlos y volví en el 2012. Casi que más marcado en el 2012. Yo ya me había desconectado mucho como de muchas personas de allá, porque Ujú, tal vez no había mucha afinidad. A veces uno crece nada más a ver, me aportaron mucho, pero al fin y al cabo, sí, no sí. necesariamente la gente con la que uno se va a llevar mejor ya en la parte adulta, ¿verdad? Fueron personas que aportaron mucho en la época como más de infancia, adolescencia, pero como que ya los caminos se fueron separando. Entonces como que me fui desconectando de mucha gente. Tuve una novia que fueron novia durante muchos años, ya la relación se había terminado y llegó un punto en el que por lo que yo he aprendido y lo que he querido hacer, allá me estaba viendo un poco limitado. Mm, Entonces ya era el tiempo de buscar una oportunidad. Por suerte esa oportunidad se dio, salió, o sea, fue como una muy bonita coincidencia. Me ofrecieron otra vez venir a trabajar acá y yo me fui, bueno, me vine para acá, para San José. Em, yo conocía a muy poca gente. El tiempo que había vivido aquí básicamente pasaba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. O sea, no había conocido ujú. nada de San José. Yo siempre pongo de referencia que yo me sentía como Age of Empires cuando uno empieza. Que solo está el personajito y además un poquito de luz, pero no se sabe nada de alrededor. Así me Exacto. sentía yo. No conocía nada, no Mae. conocía a nadie, etcétera. Estaba en una época muy vulnerable, sin nada de herramientas. Y entonces lo que mi cerebro optó fue
para empezar a conectar con gente, yo empezara a moldarme a las personalidades de los demás, ¿verdad? En lugar de más bien decir que va a conectar conmigo. Lo que pasa es que no sabía muy bien quién era yo en ese entonces. Le pasa a todo el mundo. O sea, creo Sí. que es una época en la que tal vez uno todavía no se conoce tanto. Y en ese proceso, como de conectar con gente, me costó un montón, por alguna razón, porque yo tampoco era como, o sea, tenía algunas habilidades sociales, se fueron como medio atrofiando un poquillo, Ujú. y entonces socializar me costó un montón, o conectar con gente me costó un montón, hacer amigos y demás, ¿verdad? Entonces, durante muchos años, cambiaba cosas de mí para poder encajar, forzaba como conexiones que realmente no daban muchos frutos y demás, y la pasé muy mal hasta que ya llegó el punto en el que caí en una depresión muy fuerte. Em, Eso combinado con otro montón de cosas que pasaron alrededor. Y ya un compañero de trabajo me dijo ya como, mae, ya. O sea, mae, anda a terapia porque te veo terrible, o sea, te veo súper mal. Y yo acepté ir a terapia. Primero fui con una psicóloga, pero no hice clic, cual es también muy normal, Ujú. es de cada quien. Y es muy loco porque ahora pienso en esa psicóloga y digo, ya en este momento de mi vida tal vez hubiese hecho clic, pero tal vez en ese momento definitivamente no. Necesitaba como alguien como mucho más racional a la hora de conversar. Y ahí fue donde encontré a mi psicólogo, que es un crack, Intio Barrantes, por si quieren saber quién es. De una vez, mándelo, es importante. Em, y entonces ahí ya empecé como a ir a terapia y poder entender, eh, empezar a entenderme y empezar a conocerme. En el momento en que voy a terapia, me pareció una maravilla. Eh, a mí me gusta mucho aprender cosas. Yo había estudiado psicología, había estudiado programación, también he estudiado un montón de cosas, pero a mí lo que me gusta es aprender cosas. Y ahí Ujú. voy aprendiendo cosas. Y encontré en terapia no solo un proceso de autoconocimiento, sino también un proceso como intelectual. O sea, Sí, yo cada vez que él me tocaba algún tema que yo decía, ¿qué es esta maravilla? O ¿qué es esta herramienta que me dio? Páseme todos los libros que tiene, páseme todos los artículos que me quiera pasar, porque yo me voy a leer todo eso, ¿verdad? Y de hecho empecé a implementarlo dentro de mi proceso creativo, todo lo que iba aprendiendo. ujú. Y ahí descubrí que uno se podía como conocer más y que eso te armaba de herramientas. Y ya bueno, ya llegó luego el proceso como de mi propósito y demás, que ahí fue lo que surgió No Sé Especial. Pero básicamente toda la parte como de cómo empezó esa historia, fue mucho eso, fue un cambio muy drástico a nivel sentimental, a nivel social, a nivel emocional, de contexto, o sea, Ujú. estaba en un lugar, luego estaba en otro, que como les digo, aunque parezca que moverse dentro del mismo país no marca, hay muchas cosas muy marcadas de la forma en la que se vive en un lugar como Ciudad Quesada Claro. a la forma en la que se vive como San José, por ejemplo. No, no, y todo lo que estabas contando, o sea, por lo menos desde mi experiencia, aunque sea distinta, para mí es muy relatable, porque bueno, y creo que también hay muchas personas en el espectro no nos sentimos que pertenecemos Ajá. al lugar aunque hayamos Ujú, nacido aquí. ujú, Y ujú, en cambio, en tu caso fue diferente porque fue el literal cambio físico del lugar, ujú. pero también te llevó a todas estas acciones que también personas en el espectro hacemos, que es, bueno, que es lo que se llama masking, Ujú, que básicamente es estudiar a las otras personas y tratar de aprender y todo eso. Mike, que eso te gasta un montón de energía, ujú. te hace perderte a vos en el camino, Sí. aunque probablemente, digamos, ahora ya después de mucho tiempo es como que yo digo di que tengo un montón de máscaras, he llegado a la conclusión que sí, hay unas que son como que no soy yo, pero inevitablemente por todos los años partes de esas máscaras ya son parte mía. Ajá, sí, 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 claro. sí, ya transferencia. Pero más, digo, la historia está... Y hay que aclarar que al final de cuentas eso para mí es como el detonante, Ujú. pero no, o como todo el mundo, siempre hay otras cosas sucediendo, ¿verdad? Claro. Que también afectan, ¿verdad? Pero lo que ya la cereza en el pastel, porque como se dice, ¿verdad? Fue como esa soledad que venía arrastrando, porque era eso, una Sí. soledad muy fuerte, que venía arrastrando ya desde varios años sin ser consciente de eso, ¿verdad? Nada más viviendo, que eso le pasa a mucha gente, nos pasa a la mayoría Ujú. hasta que empezamos a ser más conscientes rebotando a partir de las circunstancias, Sí. reaccionando nada Piloto más. automático. Ajá, exacto. Me pasaba mucho, por ejemplo, laboralmente. Yo me vine a San José para trabajar en publicidad, Ujú. pero yo nunca había trabajado en publicidad. Ok, O sea, yo nunca cool. estudié comunicación, yo era programador, ¿verdad? Y fue porque a mí siempre, naturalmente, quería aprender mucho a editar, el humor siempre ha sido parte de mí, Ujú, ujú. etcétera. Entonces había hecho un remix de Jill Packer en el 2008, 2009, con el Terror de Cinchona.
Y entonces una agencia de publicidad dice, esta persona es creativa, queremos que trabaje con nosotros. Pero eso fue porque así se dieron las cosas. Y yo dije, ok, Qué bueno, está ma. bien. Y en publicidad empecé a crecer como redactor, como creativo. Y recuerdo que cuando a mí me hicieron director creativo, fue en una reunión, me sentaron y me dicen como, bueno, ya ahora Diego va a ser el director creativo, no sé qué era yo. Ni siquiera se habían hablado, ¿verdad? Ni siquiera habían hablado conmigo antes. Y yo, bueno, y está bien, esto es lo que es. Y curiosamente, 3, 4 meses después, tuve que pedirles que por favor me devolvieran. Porque yo me di cuenta, y ahí fue el momento en el que yo dije, ok, no, suave, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Ahí fue donde dije, ok, quiero tomar un poco más las riendas de la situación porque me sentía muy reactivo, digamos, no muy proactivo. Y entonces yo les dije, por favor, me costó mucho, sufrí mucho, la verdad. O sea, como que es muy raro cuando uno no tiene las herramientas, muy frustrante decir, es como, madre, pero se me está presentando la oportunidad, ¿cómo voy a decir que me devuelvan? Pero para mí, en la parte de publicidad, era muy importante la parte creativa. Sí, claro. Y cuando te hacen director, no siempre te metes tanto en la parte creativa, es solo monitorear y revisar y cosas así. Y le estaba pasando muy mal, muy, muy mal, me sentía muy vacío, la verdad. Y no tan consciente hasta que ya dije, es como, ¿sabe? ¿Pero qué me está pasando, verdad? Y, y creo que ese fue también un punto de quiebre como muy importante, como decir, más, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Por qué estoy aquí, verdad? Un poco de conciencia de uno mismo. Mano, y eso que estabas diciendo está buenísimo porque también eso es como... Sorry que hace 2 semanas se me terminó la enfermedad, pero me quedó la tos. Mae, darte cuenta de eso. Es como, mae, ok, mae, director creativo. Puta, mae, es como... Sí, sí. El director. Que también para cuidar nuestra salud mental, muchas veces seguimos como lo que la sociedad nos dice y es como, mae, bueno, este es lo que estoy haciendo ahorita, mi career path es este y tengo que llegar hasta ahí. Pero, mae, y me gustó por cómo lo dijiste, porque básicamente eso fue cuidarte mentalmente, porque es como, mae, no estoy disfrutando esto. Sí, Y, mae, puede ser, y la gente lo ve de muchas maneras, como, mae, puede haber plata, puede haber muchas cosas, mae. Al final de cuentas, si la cabeza no está bien, ¿para qué quiero todo eso? sí, exacto. Para mí es absolutamente incompatible. Mae, sí, entonces, más bien, digamos, y por eso como me fui por el lado de preguntarte como tu historia, porque creo que de salud mental ahí es donde uno aprende, de ir viendo historias, un poco igual, parecido a No Sos Especial, pero con menos comedia. Y es justamente nada más como ir viendo esas varas que también esas otras cosas pasan que nos llevan a tomar decisiones es como, mae, yo aquí estoy bien y no quiero ser no quiero ser senior manager o no quiero seguir subiendo en el brete y está bien. La sociedad tiende a decirle a uno, mae, no, usted tiene que tener más. Sí. Mae, Creo que cuídese. exacto, es lo que más resuene con uno en el momento. Por ejemplo, para poder cerrar esa historia o poder Dale, dale. contarle a la gente, yo después de que me devolvieron, estuve como 2 años ahí. Durante esos 2 años, paralelamente estuve haciendo todo un proceso de introspección con respecto a mi propósito, que eso es lo que ya viene después, que fue cuando ya empecé a ir a terapia y empecé a darme cuenta que el conocerme a mí mismo me armaba de herramientas, más todas las que ya me estaban dando en terapia. Empecé a cuestionarme entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí, verdad? Y empiezo a explorar mucho con terapia, pero paralelo también, y recomiendo full leerse a Simon Sinek. Simon Sinek es difícil de explicar, es un autor, pero es como un asesor de personas que ayuda a que la gente entienda cuál es su propósito, bajo un proceso que él, supongo que con psicólogos, porque la verdad es que se nota que tiene una base muy terapéutica, le ayuda a uno como a explorarse a uno mismo para poder definir cuál es el propósito de uno. En ese proceso empiezo bueno, y todo basado en la historia de vida. No es como que el MAE tiene como unos papelitos con propósitos y uno escoge uno. No, no. Es todo un proceso de exploración. Uno hace como una línea de tiempo de los momentos más importantes, se llaman picos y valles. Los momentos altos, los logros, los momentos chivas, felices, y todos los momentos bajos, los momentos difíciles de atravesar. Hace una línea de tiempo con todos esos momentos y uno empieza a notar patrones que se repiten. Entonces, y ahí es donde empiezan a salir las cosas que son demasiado tuyas, las habilidades que son demasiado de vos. ¿Por qué? Porque empezás a notar que el logro que tuviste allá en tal año
lo que tenías, las habilidades que tenías para poder lograr eso, fueron las mismas habilidades que te ayudaron a salir del hueco que tuviste tiempo después, ¿verdad? Entonces, esas habilidades son súper tuyas, ¿verdad? Entonces, yo llevé ese proceso y empiezo a entender que la creatividad es algo muy mío, o sea, muy natural mío, que la empatía es algo muy natural mío, ¿verdad? Que eso, la empatía me ayudó, por ejemplo, a conectar con gente. Bueno, yo escribo también y hubo unas historias que yo estuve publicando hace muchos años en 89 decibeles que resonó con mucha gente y yo dije, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? Y es eso, fue como un tema como de exploración de cosas que le podrían pasar a cualquier persona. Y conecté con muchas, o sea, con un personaje femenino, muchas mujeres conectaron con ese personaje y yo dije, madre, ¿qué es esta locura? Y fue eso, pura empatía, ¿verdad? Claro. También en las partes negativas, por ejemplo, ese propósito que uno define está basado en un impacto que uno quiere lograr en otras personas. El impacto más importante que querés lograr, porque de fijo hay muchos, pero el impacto más importante y las habilidades que te pueden ayudar, de todas las que tenés, a poder lograr eso, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que la soledad definitivamente fue un tema muy importante, ¿verdad? En mi vida. Pasé sintiéndome lo que yo llamo una soledad crónica, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta que agarrando esa soledad, le di la vuelta y dije, el impacto más importante que quiero lograr es que la gente no se sienta sola, ¿verdad? Entonces, bajo ese impacto, ¿qué es lo mejor? Las habilidades que tenía yo, la creatividad y la empatía, ¿verdad? Porque la creatividad es casi como un medio para mí y la empatía es como eso que me ayuda a poder, si veo que alguien se siente solo, puedo entender por qué es que se siente solo, porque hay muchos tipos de soledad, no solo la soledad física de estar con alguien, está la soledad de no poder con quién hablar de un tema muy específico, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que mi propósito... Exacto, exacto. Me doy cuenta que mi propósito es crear y empatizar para que la gente no se sienta sola o para acompañar, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo como a direccionar o redireccionar todo lo que yo estoy haciendo a partir de un propósito que cuando lo hago me genera satisfacción personal y me genera principalmente significado y ganas de vivir, básicamente. Y creo que todos podemos tener eso, significado, no solo en un propósito como este. Hay muchas cositas que si uno las identifica, por ejemplo, para mí ver lucha libre genuinamente me genera ganas de vivir. O sea, genuinamente. Sí, sí. Y es algo que es más mío, más como, ¿verdad? Yo lo comparto con gente, pero sigue siendo algo como una experiencia muy personal, algo que yo me permito hacer, ¿verdad? Entonces uno empieza a notar ese significado. Este para mí ya es como un tipo como de propósito que yo dije, voy a usarlo como un concepto creativo de vida para poder empezar a crear cosas, porque a mí crear me da ganas de vivir también. Y voy a empezar a crear proyectos que logren ese impacto. Entonces ahí fue donde, apenas yo entendí esto, yo dije, quiero hacer un proyecto. Y lo primero que surgió fue No Sos Especial. Ya yo quería hacer un podcast desde ese tiempo. En ese tiempo todavía los podcasts estaban apenas resurgiendo. De hecho, No Sos Especial fue el segundo podcast de Costa Rica. Sí, imagínate. Y entonces hago un podcast en donde la gente comparte historias para recordarle a otras personas que no están solos, que no son los únicos que le pasan. Pero ese mismo propósito me genera la oportunidad de poder crear otras cosas. Por ejemplo, en pandemia, yo empiezo a notar que nos vamos a quedar encerrados, ¿verdad? Que va a haber mucha gente que vive sola, que va a empezar a tener crisis. Algunos no saben cuáles son esas crisis o qué le está pasando. Entonces yo, ¿cómo puedo acompañar a esas personas? Porque no puedo ir a sentarme a la par de ellos. Literalmente estamos encerrados. Literalmente es mucha gente. Y no puedo acompañarlos personalmente. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y entonces empecé a pensar y me pregunté, ¿será que hay un botiquín de primeros auxilios, pero psicológicos? Entonces empecé a investigar y resulta que no había. Hay una herramienta que se usa en terapia que se llama así, botiquín de primeros auxilios psicológicos, pero es un botiquín que se crea para la persona. O sea, es un botiquín personalizado de cosas que le ayudan a la persona como a volver a la calma. Pero no existía esta herramienta en la que cualquier persona podía acceder y yo a encontrar herramientas que le pueden servir a cualquier persona. Lo consulté con unos psicólogos, ellos me confirman que en efecto no existe. Y entonces les dije, hagámoslo, creémoslo, ¿verdad? Y empezamos a trabajar, duramos como un año dándole porque queríamos hacerlo bien, ¿verdad? Y un año después salió y está disponible 24/7. En mi sitio web, bueno, pueden entrar a diegobarracuda.com/botiquín y ahí van a tener una herramienta gratuita para poder ayudarte a volver a la calma cuando estás teniendo una crisis de tristeza, de ansiedad o miedo y de ira, ¿verdad?
Y la idea es nada más traerte la calma, ojalá para que ya luego puedas recibir como atención psicológica real, no reemplaza la terapia, Claro. digamos. Pero ves, básicamente es eso, es poder entendernos bien para poder empezar a hacer esas cosas que realmente nos llenan y nos dan ganas de vivir y que a final de cuentas, porque yo creo que el propósito no es egoísta, por definición. Ujú. O sea, el propósito inevitablemente es aportarle a otros para que eso te devuelva a vos satisfacción y deseo de seguir aportando y seguir viviendo. Entonces, ese es como casi que el final, diría, porque es algo siempre en proceso. Claro, mae. Pero esa es como la otra parte de la historia, que ya es cuando ya empiezo como a entender que tengo herramientas que son poderosas, que aprendí en terapia, que me ayudan a estar bien, pero que de pronto no solo a mí, también le puedo aportar Sí. a otras personas también. No, y de hecho, mae, el botiquín, obviamente, lo he visto y revisado y es como, mae, qué útil esta vara. O sea, es como, me hubiera servido. Es como hubiera sido tan útil hace Claro. X años, porque bueno, digamos, mi viaje comenzó en el 2009. Ay, y igual, es como por la misma vara de que a mí me gusta aprender, donde yo encontrando cosas es como, mae, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y mae, ahí como Tarzán, donde encontraba algo nuevo, es como, ok, voy agarrándome y, y pasando. Mae, y sí, ahí para la gente que escucha, ya ahí voy a poner la dirección del botiquín. Lléguenle, es muy útil, digamos, si uno está empezando, mae, le da una guía muy buena, más bien buen brete, mae, que va muy bien alineado con lo que estabas contando de cuál es ¿cuál era la palabra? Propósito. Propósito. Ujú. Este, y eso es como muy útil porque encontrar como ese propósito. Y creo que tal vez hacer también el disclaimer, que ese propósito de ayudar y de hacer algo más es el tuyo. Ah, sí, sí, Que, sí, sí. que la gente tal vez no... Porque creo que también o como humanos, o la sociedad, o no sé qué será, a veces uno siente esa presión como de dejar la huella o de hacer Ajá. esas cosas como más grandes. De hecho, ahorita se me olvida, pero había un filósofo que escribió un libro cuando estaba muriendo de cáncer y él llamaba proyectos de inmortalidad. Ajá. Y que a veces como que todos estos proyectos de inmortalidad como que también nos roban un poquito porque los queremos hacer varas así como Ajá. súper grandiosas. Y quizás también, que también es algo de un poco de salud mental, es como, man, su propósito no tiene por qué ser enorme, es como, man, su propósito puede ser, es como, man, ir a Chivos, disfrutar en la playa y disfrutar su existencia. Ujú, Y listo. ujú. Sí, eso es muy importante. De hecho, es importante aclararlo de que está el propósito y está el significado para mí. Ujú. O sea, yo lo veo así. Eh, el propósito no tiene por qué hacer algo grandísimo. De hecho, hace varios años yo he hecho un podcast también que se llama Decime Barry, que era más Ok. documental. Y ahí hice un experimento y que fue sentarme a hablar con mi abuela Ah, para man, poder entender nice. cuál era como las cosas que le generaban a ella significado. En ese tiempo lo entendía más como propósito y ahora lo Ujú. tengo como, el concepto lo tengo mucho más claro que en ese entonces, Ah, cool. pero sí quería entender como cuál era su propósito, ¿verdad? Porque era un proceso que tal vez ella nunca había llevado. Ella es una matriarca de la Ujú. familia, es la persona que siempre está atenta de que todo el mundo esté bien, llamando a todo el mundo. Eh, es ya la que ayudaba anónimamente ahí, que si alguien estaba pasando mal con plata, de pronto nada más en la casa llegaban canastas de comida y demás, ¿verdad? Qué Eh, linda. en ese episodio, de hecho, tengo audios de diferentes miembros de la familia compartiendo momentos en los que ella le ayudó. Y empiezo a explorar por qué, ¿verdad? Y ahí me entero de que ella tuvo un momento traumático, cosa que no le había contado absolutamente a nadie en la familia. O sea, se enteraron por ese episodio, mi familia. Fue una cosa, ese episodio fue una cosa que movió todo ahí, ¿verdad? Pero de manera positiva. Claro. Y resulta que Sí. cuando ella estaba pequeña, eran otras épocas totalmente, y ya desde muy pequeña le dejaban el cuidado al hermano más pequeño. Y Ujú. resulta que ese hermano, todo el mundo fue como, ¿cómo? Un hermano. Como que tenía otro hermano, ¿verdad? Nadie sabía, claro. Porque no sabían que en una vez que le habían dejado el cuidado de ese chiquito, él agarró un pedazo de boñiga y se lo echó a la boca, se lo comió.
y eso le generó una bacteria que lo terminó matando, ¿verdad? Entonces imagínate, estar al cuidado de ella, Sí. ¿verdad? Entonces uno dice, es como, tiene mucho sentido, ¿verdad? Esta persona que está siempre al cuidado de todo, siempre tratando de que todo el mundo esté bien, etcétera, ¿verdad? Y entonces ese episodio terminó siendo como un tipo como de agradecimiento, ¿verdad? De ella como Ujú. para poder decir, ok, ya, ¿verdad? Es como, o sea, Qué lindo. si quería sentir que ya pudo haber cuidado a un montón de gente, lo hizo y vea la forma en la que lo hizo, ¿verdad? O sea, ahí salen audios de todos los familiares, tanto, ¿cómo se le dice? Bueno, tanto hijos como Sí, sí, como no, los esposas y esposos de los sí, hijos sí, y toda la cosa ahí agradeciendo, la verdad, porque, familia ajá, política, digamos. exacto, toda la gente. Entonces se convirtió en eso, en algo chido. Pero digamos, si lo notan, ese propósito no era algo grandioso en el sentido de que impactaba a un montón de gente en el mundo, sino que era algo que surgió ahí en la familia, nada más, en el núcleo de la familia, pero no por eso dejó de ser un impacto valioso. Es que esa es la Claro. cosa, es valioso. Y esto lo que está el significado, que el significado son esas cosas que nos generan, para mí, ganas de vivir. Así es como una vida que merezca la pena ser vivida. Eso Qué es bueno. una. Ajá. Y entonces ahí uno empieza a encontrar cositas pequeñas. Por ejemplo, a mí me genera muchas ganas de vivir, conectar con gente. Ya desde esta posición en la que ya más o menos entiendo quién soy, ¿verdad? Aunque Ajá. entendiendo que soy un conjunto de cosas y que siempre están evolucionando. Pero ya empezar a conectar con gente, me encanta, por ejemplo, invitar amigos a la casa que no se conocen entre sí y terminen siendo mega compas. Eso me encanta, porque es una forma de que tengan aún más compañía, de que Ujú. tengan Claro. menos posibilidades de que estén solos, ¿verdad? Me encanta ver lucha libre, me encanta. Para mí un ritual, por ejemplo, lunes y viernes siempre sentarme un ratito a ver Raw y a ver SmackDown. O sea, yo Qué soy bueno. así, ¿verdad? Sí, sí. O cuando hay un, Un un, pay-per-view. ajá, un pay-per-view, a veces invito gente o me compro unos snacks y unas cositas y soy muy ritualista en ese sentido, siempre con mis snacks ahí, y un par de birrillas ahí, ¿verdad? Y ver la vara. Y eso a mí me genera muchas ganas de vivir. Hacernos eso especial me genera muchas ganas de vivir. Pero es eso, es encontrar como esas cositas. Pero la única forma de poder saber realmente eso es Ujú. realmente explorarse a uno mismo y entenderse y darse el chance, porque no es un proceso rápido ni Sí. fácil, pero darse el chance de entenderse. Y creo que también, y por lo menos lo que estoy sacando de toda esta experiencia también, y en este caso viendo quizás desde el punto de vista de tu abuelita, Ajá. mae, lo importante de poder sentirse en libertad de poder conversar estas varas, bueno, en este caso que lo hizo con vos, pero también después, como ya lo conversó, ya lo exteriorizó, pudo también recibir el input de la otra gente. Y eso es, y por eso también creo que eso es tan importante esta hora de poder generar conversaciones, poder hablar con la gente Es tan sin que la importante. gente se sienta juzgada. Este, porque entonces vos hablas de muchas cosas, y es como, mira, pero sí, vos tal y tal cosa, y es como, ok. Y, Ujú. y también, y a fin de cuentas, entre todos nos vamos como ayudando a no caernos, porque así lo he visto por lo menos en mi experiencia, este, es muy interesante estas como cositas porque, yo en el 2013 estaba muy, muy mal mentalmente, por diversas razones, económicas, sentimentales, Ujú. etcétera. O sea, de hecho eran casi que todas las que pueden afectar Ujú. a uno mentalmente. A mí se llama 2023. Así este año fue difícil, lo dice, pero Sí, sí. Pero, contale. hace 10 años. Sí, exacto. y, y eso me llevó, bueno, yo ya antes había tratado 2 veces de apagar el switch. En esa época, hace 10 años, este, llegué a ese punto, al punto de que un mes antes, empecé como a realizar muchas cosas Ujú. de cierre. Ujú. Este, por las razones que fueran, fue un intento fallido. Este, pero cuando ya como que me di cuenta de todo y bueno, y falló, y tuve yo creo que, yo lo llamo como, no sé, como un regalo o una cosa así, Ujú. porque el hecho de que fallara,
llevó a poco ir entendiendo esto, porque entonces empecé a ver, digamos, ya en el 2014, empecé a ver como experiencias que empecé a pasar y que y se empezaban a hacer sentir bien. Ujú. Y es como, ok, no tengo por qué vivir por una meta súper lejana, súper grande. Es como, mae, vivo por el siguiente momento que sea como este. Y, y entonces en ese momento llegué y me prometí, es como, mae, ok. Porque bueno, ya lo había intentado 3 veces. Entonces Ujú. fue como, mae, o sea, nunca más, por más bajo que llegue a estar. O sea, siempre hay luz. Sí, sí, sí. Siempre logro, se puede salir. Y en eso, bueno, también empezaron como a existir estas amistades que uno empieza a conocer, que justamente le permiten a uno hablar y Ujú. conversar y tener, y es como, y que le permiten a uno entonces como, ok, avancemos. Y entonces ahora de la manera en que lo estás fraseando es como, es justamente como yo he estado tratando de ver las cosas y es como, voy a vivir por ese otro momento. Y con los momentos malos, también he logrado como aprender. Y es como, ok, esto Ujú. pasó por esto y esto. Y, y, de- y dejar las cosas pasar también. Porque es como, a veces cuando algo pasa, nos aferramos a las Ujú. cosas, ya sea buenas o malas. Y si nos aferramos a algo, ya sea bueno o malo, igual nos va a joder. Total. Por lo menos como lo veo. Mae, y... Hay algo muy importante en hablar, que para mí es más valioso incluso que el hecho de compartirle la historia a alguien más. mm, Y es que el diálogo interno puede ser, aquí puedes decir malas palabras, sí. es bien hijo de puta. Juega doble filo, obviamente nos ayuda mucho a entender muchas cosas, pero tiene un problema y es que principalmente es que es muy rápido. Ujú, Va mucho más rápido de lo que podemos hablar o escribir, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que empezamos a hablar lo que estamos pensando, obligamos al cerebro a llevarlo un toque más suave, porque no podemos hablar tan rápido como estamos pensando. Y en el momento en el que ya empezamos como a hacer más lento ese diálogo, que ya no está aquí, sino que lo estamos diciendo, ujú. en el momento en que empezamos a hablar, empezamos a ponerle más atención a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y empezamos, a veces, no sé si les ha pasado, pero yo a veces estoy conversando con alguien y yo necesito ni siquiera que me diga nada. En el momento en que lo estoy hablando, yo es como, ya, suave, ya lo arreglé, ¿verdad? O sea, solo escucharme a mí hablándole diciendo a otra persona, yo soy, suave, ya sé cómo solucionar este problema, ¿verdad? Pero es porque uno necesita bajarle un toque de rayitas a la voz que habla como en 4X, en 10X en la cabeza, y empezar a bajar. Escribir ayuda mucho también, Sí. y escribirlo a mano, ¿verdad? Porque tienes que decirle al cerebro, mi papi, tiene que llevarlo más suave porque yo no puedo escribir tan rápido como se está pensando. Entonces ahí también ayuda mucho a bajar. Ya eso es un éxito, ya eso es súper valioso. Obviamente, además, cuando uno comparte, uno Ujú, puede escuchar perspectivas, que eso es otra cosa muy importante, porque cuando uno está en una situación como esa, que yo también estuve, 2018, eh, uno, cuando uno está así, uno ve así. ujú. Uno solo está viendo esto, ¿verdad? Y esto que está enfrente es una cosa gris, una nube gris, ¿verdad? Está incapacitado de poder ver el panorama completo. Sí. Entonces, uno realmente necesita tener esas personas que están viéndolo desde aquí, ¿verdad? Y entonces, y ya empezás a hablar y empezás a escuchar y es como, yo creo que el mejor aporte que uno le puede dar como amigo a una persona es perspectiva. Sí. No es solucionar los problemas, porque hay que entender que los problemas de uno son de uno. La única forma de solucionarlos es que uno mismo los solucione. Nadie más se los puede solucionar porque no vas a aprender, no te Ujú. va a aportar nada. Entonces, los problemas de uno son de uno. Nadie te los va a poder arreglar, ¿verdad? Pero las otras personas sí pueden apoyarte a vos a que vos lo soluciones, Sí. ¿verdad? No, Y lo mejor que puede hacer uno es perspectiva. No dar consejos, no dar soluciones, perspectiva. Que la persona dice, es que todo es una mierda porque él no sé qué, Mae, yo desde aquí veo esto. Veo que ha sido un año complicado, que has tenido que llevar mucho palo, que obviamente por eso estás agotado, pero yo creo que tal vez lo que hace falta es que vos descanses un poco y demás. Y entonces ahí la persona dice, claro, ¿verdad? Sí, sí, he llevado mucho palo, porque a veces uno no, es súper poco compasivo con uno mismo, claro, ma. ¿verdad? Que es como, man, no, acepta que este año fue complicado, que llevaste mucho palo y que lo mejor es relajarte un toque y aceptar que fue un año complicado
y agradecerte porque todavía estás aquí. Uf, agradecerse es de las mejores cosas que puede hacer uno, porque uno siempre, el agradecer siempre ha estado relacionado mucho como a algo divino o a alguien más. Ujú. Y por lo menos en alguien más, yo no soy creyente, pero en la parte de alguien más es súper valioso. Pero no hay nada más valioso que poder agradecerse a uno después de haber dicho, mae, tuve un año complicado, lo pude sobrepasar, o aquí estoy, todavía sobreviviéndolo. Mae, gracias. Este año para mí fue así totalmente. Para mí este Mm, año, desde las herramientas que tengo y desde la capacidad que tengo ahorita, puedo decir que ha sido el peor año de mi vida, por mucho. ok. Pero hay una diferencia entre este año y el 2018, por ejemplo. En 2018 yo apenas estaba empezando a llevar el proceso terapéutico, entonces no estaba tan armado de herramientas, no sabía muy bien qué hacer. Entonces, sí, ese año yo también opté por lo mismo y demás, fallido. Este año pasaron cosas, no sé si son peores o no, porque yo creo que son comparables, Ujú. pero pasaron varias cosas que uno sin herramientas y fácil hubiese pensado en esa situación. Pero me encontré a mí mismo armado de herramientas. Este año fue económicamente terrible. Ujú. La pasé bastante mal en ese sentido. Y para peores, falleció quien fue la pareja de mis últimos 4 años. Y obviamente pasa eso y uno se quiere ir a la mierda, ¿verdad? Es como, "Mae, ya, ¿para qué? ¿Qué sabe, verdad? ¿Qué quiero hacer?" Bueno, los últimos 3 años, ya habíamos terminado finales del año pasado, pero obviamente es una persona que significó mucho para mí, o sea, es una persona que estuvo en los mejores años de mi vida, Ujú. estuvo ahí. No voy a decir que fue la única razón de eso, pero sí fue parte importante, ¿verdad? Entonces es una persona que amo y amaré para siempre. Y cuando yo me entero de esto, yo, obviamente, primero lloré un montón, sentí todo lo que tenía que sentir, ¿verdad? Eh, digamos como que la parte más irracional, como decir, "Ma, ¿qué es esta mierda?" No sé, bla, bla, bla. Pero ya un toque, cuando ya pude como recomponerme un momento, recuerdo que mis papás me decían, véngase para San Carlos, para que se Ujú. despeje y demás, ¿verdad? Todo el mundo tratando como aportar y demás. Fue muy bonito sentir que después de todo este proceso, hubo gente alrededor. O sea, como que el tema de la soledad ya definitivamente no era una situación porque ya yo pude trabajar eso y pude generar vínculos que ahora son valiosos y genuinos. Ujú. Eso fue muy chiva. Entonces, ver eso, poder notarlo y apreciarlo y agradecerlo fue muy importante. Pero además me sentí, cuando yo recibo esta noticia, me sentí con suficientes herramientas que aprendí en terapia para poder saber qué hacer. A pesar de que fue una mierda, a pesar de que fue súper difícil, a pesar de que es algunas cosas muy difíciles de procesar. Ah, bueno, porque además después de que esto pasa, yo sí obviamente me deprimo porque es algo que me Ujú. puede pasar, tengo depresión crónica. Eh, Pasó como 2 meses sin poder trabajar. Yo soy independiente, entonces si no puedes trabajar además es como la parte económica se vuelve aún más complicado, ¿verdad? Claro. Entonces no es como que yo pudiera tener las herramientas para poder actuar, pero aún así había muchas cosas pasando que había que solucionar. Pero entonces en ese momento pude sentirme como nunca armado de herramientas para poder saber, ok, ¿qué tengo que hacer a partir de ese momento? Entonces yo le dije a mis papás, gracias, pero creo que lo mejor que puedo hacer yo en este momento es sentir que puedo seguir. Ujú. ¿Verdad? No obligarme, o sea, no viene como desde la obligación de ignorar que hay problemas, no, no. Viene del hecho de que yo necesitaba hacer las cosas que me dan ganas de vivir, Ujú. ¿verdad? Y ya yo las tengo identificadas, ¿verdad? Entonces yo sé que si yo me iba para San Carlos, tenía que poner en pausa No Sos Especial, que para Ujú. mí es lo que más ganas de vivir me da. Eh, Me iba a separar un poco de la gente con la que tengo vínculos Sí, que ya habías. fuertes aquí, que ya mi vida está hecha aquí, Sí. ¿verdad? Y entonces yo dije, no, yo necesito seguir viendo a mis compas, que sigan visitándome en la casa, yo visitarlos a ellos, como lo hacemos siempre. Necesito seguir haciendo Nosos Especial y necesito seguir por lo menos mientras, tal vez ahorita no puedo tanto, pero tal vez en unas semanas ya poder sentir que puedo seguir trabajando y que Ujú. puedo seguir haciendo las cosas. Necesito sentirme que puedo ser funcional. Eso fue lo que me sirvió a mí, ¿verdad? O Claro. sea, hay otras personas que tal vez lo mejor es váyase Ujú. y despéjese, ¿verdad? Es lo que yo en ese momento yo sentía que era lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, Sorry que te dale, dale, interrumpa, dale. pero es que hace rato estaba, pero bueno, por la situación y si no lo quieres tocar, me avisas, pero si has compartido un poco de cómo, cómo fue que esta persona falleció, Ujú. bueno, que incluso, bueno, que, a ver cómo lo fraseo, que no suene feo, bueno, que a diferencia de nosotros, Ajá, no fue un exacto. intento fallido. Ujú, Y lo estaba conectando un poco con lo que hablabas hace tiempos de la empatía. Y yo he ujú, sentido que igual en mi
conforme ese camino ese camino de irse uno conociendo y demás, como que le va generando un poco más empatía y uno va sintiendo esta vara como de tratar de ayudar a la gente. Ujú. Y es difícil también como poner esa vara o sea, como poner filtros y límites es como, dime, no todo mundo se puede ayudar y todo eso. Es que ¿Cómo desde esa quizás experiencia, o sea, cómo es controlar esa parte de la empatía y todo en ese proceso que estuviste haciendo? yo creo que la manera de entenderlo, ¿verdad? Porque hubo momentos en los que yo me juzgué mucho, en el Ujú, sentido de que, bueno, hay que decir que en esas épocas no estábamos en contacto, de hecho ni siquiera ella estaba en otro país. ujú, Entonces, parte del proceso de separación había sido como mantener cierta distancia, ¿verdad? Y ya había pasado como bastante tiempo así. Em, entonces, ahí parte de esto es entender lo que le decía de los problemas, que uno no puede solucionar los problemas a todo el mundo, somos absolutamente incapaces de hacerlo, ujú. ¿verdad? Entender las cosas que están en nuestro control y las que no, ¿verdad? Ser muy claros en hay cosas que nada más no podemos controlar. O sea, yo quisiera tener una varita mágica que le ayude a solucionar los problemas a otra gente para que no se sienta mal, ¿verdad? Lo único que puede aportar uno es empatía, es buena compañía, y yo sé que yo lo hice, Ujú. ¿verdad? En el tiempo que lo pude hacer o que se me permitió hacerlo, lo pude hacer, pero parte del proceso de entenderlo bien fue eh, que se aportó mientras se pudo, que sé que fue valioso en el momento, porque así se me dijo, Ujú. ¿verdad? Pero que hay un límite de lo que puedes tener impacto y en lo que no. Y entender que haces hasta donde podés y que el control se termina en algún momento. Bueno, no ni siquiera es control, la capacidad de poder Exacto. aportar llega a ser un momento y que hay cosas como los problemas de los demás que no puedes controlar y que hay que aceptarlo como es, ¿verdad? Es Ujú, súper triste de asimilar, es súper triste entender que una persona existe y luego ya no está, ujú. ¿verdad? Yo creo que no se va a entender nunca. No se va a Mae, entender nunca. Entonces es mucho como es un aceptar. sentimiento súper raro. Es muy raro. Entonces, es eso, es poder decir como, hay que saber bien, hay que contarse la historia correcta. Sí. Usualmente no lo hacemos, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de juzgarnos o de culparnos, ¿verdad? Ujú, Pero entendiéndolo de la manera más racional posible, es eso, es saber que se aportó mientras se pudo. Y sé que es así. ujú. Hay personas con historias de vida muy diferentes, muy complicadas, son muy difíciles de poder desmenuzar y de poder procesar y de poder sanar, ¿verdad? Hay huellas que dejan personas en la vida de las personas que son muy difíciles de sanar y que definitivamente eso no está en Sí. nuestro control. Que creo que la gente también es bueno tanto para la salud mental de uno como para la de la otra persona. Que igual lo que decía Barry de hay cosas y digamos, y estas cosas a veces para nosotros pueden parecer insignificantes, pero también lo que hay que entender es que tal vez para la otra persona no lo es. O a Sí, veces también, a veces nosotros decimos "Mae, que mis problemas son insignificantes y no, porque desde sí, sí. tu perspectiva, entonces, o sea, Es que como al que final de cuentas es desde el universo de uno. desde el ¿Cómo se universo de siente una uno. cosa? Algo que para vos puede ser algo fácil de procesar, para la otra persona no lo va a hacer. Ujú, Porque tiene una historia diferente, historia de vida diferente, porque ha pasado por momentos traumáticos muy distintos a los de uno. Que entonces algo que para una persona es algo, yo solo puedo superar bien. Hay otras personas que se vuelve un camino absolutamente empinado. Además, ni siquiera un camino, es una pared, ¿verdad? ujú. Entonces, sí, hay que entender que cada universo es un mundo y que cada persona tiene una manera distinta de procesar las cosas que le están pasando. Mae, qué bonito. Digo que, mae, no, y justo una de las razones por las que quería invitarte es porque es como, mae, yo sé que vos hablar super tuanis, pero también igual, como la perspectiva que vos tenés creo que es como muy nivelada desde porque a veces hay alguna gente que es como,
positivo. No, y- más y- bien y yo me que- considero una persona que ve el mundo como una cosa bien difícil. Sí, sí. Ajá, que vivir no es nada fácil, pero que tiene sus beneficios. Sí, sí. Y Exacto, exacto. y que si aprendes ahí a surfearla, puedes disfrutarlo bastante, pero entendiendo de que la parte de la vida son los problemas, parte de la vida son los momentos difíciles, porque así es. Yo no creo que haya nadie imponiéndolos en el camino, simplemente es, aquí vive tanta gente generando tantas reacciones y provocando tantas cosas que es una cosa tan random, tan Ujú. caótica, que no puedes esperar que la vida tenga un camino como siempre vos lo tenías pensado, ¿verdad? O las metas que tenés. Muchas cosas pueden pasar en el camino y entendiendo eso, de que siempre van a haber problemas, pero conociéndose, hay una frase de Mark Manson, del que Ah, escribió qué el bien. libro, ajá, no sé cómo decir esa palabra, subtle, El sutil arte el de que te sutil arte, importe un esa carajo. misma, Es ajá. que yo estaba como, porque a mí también me cuesta esa palabra, Ajá. entonces era como, voy a decirlo en español. Sí, exacto. Él dice que cuando uno se empieza a conocer a uno mismo y a entender cuáles son las cosas que son importantes para uno, uno empieza a tener mejores problemas, Ujú. ¿verdad? Entonces es eso, es como... Sí, sí. La mejor recomendación que puede salir de aquí es des el chance de conocerse a usted mismo. Sí. Y se me adelantó, genial, porque justo para ir cerrando, eso es lo que te iba a pedir, como, ¿qué consejo o sea, digamos, si ahorita podrías estar hablando con X o Y persona, que se te acerque, ya sea por podcast o lo que sea, y te preguntas como, Harry, vieras que, que veo como que vos has aprendido mucho de salud mental y demás, como, ¿qué consejo me puedes dar para comenzar? Para comenzar a ir a terapia. O Para para empezar comenzar el en el proceso, viaje ok. desde el proceso. No necesariamente ir a terapia, porque a veces el Ajá. proceso Sí, sí, sí. Si creo que no. pueden, si tienen la capacidad de hacerlo, háganlo, pregunten. Creo que es lo más importante. Hay gente que tiene la idea de que es mucho más caro de lo que parece, Ujú, pero no es. Hay además profesionales que tienen un proceso de trabajo muy acomodado a la capacidad económica de la persona, en el sentido de que te arman un plan. Eso pasa mucho en terapias, terapia de aceptación y compromiso, ujú. que te arman un plan específico para el objetivo que tenés en la terapia, como ya sea autoconocerse, sanar algo, etcétera. Y ahí entonces te dicen, bueno, si solo puedes pagar una cita al mes, ok, vamos una vez al mes, vamos ahí, ¿verdad? Te dejan muchos ejercicios, que para mí eso es muy importante, entonces, porque sentís que estás haciendo algo por vos mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es muy útil. Pero básicamente yo les diría que se den el chance, eso, de conocerse a ustedes mismos, de leer, les puedo recomendar libros, pueden leer Start with Why de Simon Sinek o Find Your Why de Simon Sinek, que esto es, si bien es para el propósito, tiene muchos ejercicios que te ayudan a conocerte a vos mismo. Eh, El hombre en busca de sentido. Ay, se me olvidó el nombre Del autor. del autor. El hombre en busca de sentido. Bueno, ya casi me acuerdo. Le googleo. Bueno, sí, sí, googlearlo. Mae, yo me lo sabía, o sea, yo me lo sé, lo tengo muy claro, pero nada más ese momento me bloqueé. Son libros mucho como que tienen mucha sabiduría sobre el autoconocimiento, ¿Lo lograste? Víctor Frankl. Viktor Frankl, ajá, exacto. Son muy poderosos. Viktor Frankl era creo que un psiquiatra. Estuvo eh, estuvo ¿cómo se llaman estos? Las varas nazis. Campo de A concentración. un campo de concentración ahí, en donde lo despojaron de toda su vida, básicamente, de todo su ser, básicamente. Y entonces él, estando ahí, tuvo la oportunidad de observar y poder luego ya hacer un libro sobre todo lo que aprendió del ser humano, estando completamente despojado de su ser. Y ahí aprendió, por ejemplo, que en las peores circunstancias, las personas siempre buscan las cosas que tienen significado y se aferran a eso, ¿verdad? Entonces, como que ya es algo instintivo. Entonces, imagínate si somos conscientes de eso Ujú. y podemos empezar a buscarlo. Y dense chance de entender qué son las cosas que a ustedes les generan ganas de vivir. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mae, esto lo puedo hacer un montón de veces? Esto me genera ganas de seguir haciéndolo tanto, o me llena de alegría, o me llena de paz. Identificar esas cosas y empezar a hacerlas más y empezar a incorporarlas en la vida. Escriban mucho, es un buen consejo. Escriban lo que sienten para que el cerebro baje revoluciones.
y identifiquen esas personas que ustedes sienten que los van a escuchar y compartan con esas personas. Y ya. Mae, buenísimo. Y por ahí a todos los que nos escuchen, este, es que donde llegué y retrocedí me soné muy... Es como, sí, buenas amigos. No, y para la gente en general, especialmente los que han venido escuchando, porque se encuentran en el espectro autista o tienen alguna neurodivergencia, creo que lo más importante que podemos ver de esto es porque, bueno, mientras Barry estaba contando las cosas, es como yo podía hacer muchos paralelismos. Y es eso, a pesar de nuestras diferencias, ya sean neurológicas y obviamente manteniendo distancias y demás de nuestros niveles de soporte y cómo nos afectan esas diferencias, al final de cuentas, todos, y por esas diferencias a veces tenemos la tendencia a dividirnos, lo cual más bien yo no lo veo tan positivo, pero si se pueden llevar algo y si igual pudieron como sentirse identificados con algunas de las cosas que estaba contando aquí el buen Barry, es entender eso, es como todos a diferentes niveles y pasamos por las mismas cosas y voy a dejar que Barry diga exactamente a dónde quería llegar, que no lo somos, ¿verdad? No somos especiales. Todos Y, pasamos por situaciones muy similares. exacto. Y todos son niveles y igual, nada más. Cuídense mucho. Muchas gracias a Caramba por darnos aquí el espacio super chiva. Si quieren hacer podcast o lo que sea, es un gran espacio. Lléguenle. Mae, Diego, muchísimas gracias por venir, Mae, encantado. por abrir, mae, y por hablar de la manera tan abierta que hablas, que uno sabe que para alguna gente a veces no es tan fácil. Entonces, mae, eso se aprecia y especialmente poder ponerlo para el mundo. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y muy importante, ya para cerrar, mae, ahí tiene las cámaras por si alguien no conoce de Diego Barracuda. ¿Qué hace usted? Bueno, nada más el resumen de qué anda haciendo, por dónde lo pueden encontrar. Creando contenido, eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces pueden seguirme a mí como Diego Barracuda en Instagram. Ahí la meta es que el otro año ya empiece como a publicar otra vez más como por ese lado, porque estaba muy concentrado en No Sos Especial. He estado haciendo streams muy enfocados en acompañar a la gente. Si ustedes no tienen nada que hacer y quieren sentir un poquito de compañía, yo me conecto en stream y hablo con toda la gente que se conecta, ¿verdad? Nada más un espacio para acompañar. Ahí jugamos, hablamos paja de temas que nos gustan. Ahí voy a estar. También grabo los episodios de No Sos Especial en Twitch. Entonces, Twitch e Instagram como Diego Barracuda. Y luego las redes de No Sos Especial. Instagram, TikTok y YouTube, que ahí es donde estoy subiendo todos los episodios. Pronto los vuelvo a subir otra vez en Spotify, pero por ahora estamos enfocados en crecer en YouTube. Entonces, ahí se suscriben en YouTube también. Listo. Muchísimas gracias y hasta luego.